productores y productoras. Mi nombre es César Acevedo Narváez. Estamos en el Centro de Desarrollo de Campo Azules. Estamos atendiendo el área de hortalizas. Es un honor, ¿verdad?, compartir estos conocimientos en el área de horticultura, donde vamos a ver los sustratos enriquecidos para el establecimiento y manejo de semillas de hortalizas. Esto es muy importante porque en Nicaragua se está enfocando bastante en el cultivo de hortalizas, ¿verdad? Se pueden usar diferentes materiales para elaborar un sustrato aprovechando los materiales locales. Algunos materiales como cascarilla de arroz o café, molote de maíz y brosa de frijol deben pasar por un proceso de carbonización. Todos estos materiales los podemos encontrar en nuestro sistema de producción que están accesibles, ¿verdad?, para todos los productores. Los materiales que han sido carbonizados se mezclan con lombrihumo en igual proporciones para obtener el sustrato. En caso de no tener lombrihumo, podemos utilizar bocage, tierra desinfectada o compost. Vamos a ver algunos volúmenes relativos de material en un buen sustrato. Tenemos el aire, el agua y sólido. Vamos a ver los porcentajes que deben de tener estos tres volúmenes relativos. En el caso del aire, tiene que tener un 33%. Este factor es muy importante porque el aire juega un papel excelente, ¿verdad?, en el desempeño del crecimiento y desarrollo de las raíces, porque ahí se le facilita el oxígeno a las raíces para que ellas respiren. El aspecto de agua tiene que tener un 34% el sustrato, ¿verdad? Sabemos que el agua juega un papel muy importante también en el caso de los sustratos, porque sabemos que si nosotros humedecemos excesivamente los sustratos, vamos a cortarle la respiración de las raíces de la planta. También tenemos un 33% de la materia sólida donde se encuentran los minerales y algunos nutrientes. Vamos a ver algunas funciones que tienen los sustratos. Uno, es proporcionar apoyo a las raíces. Sabemos que si nosotros le facilitamos un buen apoyo a las raíces, las plantas van a aguantar cualquier fuerza del viento para evitar el acame. Dos, funcionar como depósito de agua. Los sustratos tienen que ser un buen depósito de agua para que la planta desarrolle y funcione excelentemente su metabolismo. Tres, funcionar como punto de intercambio para nutrientes. Tiene que haber un balance entre el sustrato y la planta. Y cuatro, es promover el intercambio gaseoso entre la rizósfera alrededor de las raíces y la atmósfera. Vamos a ver también algunas principales características de los sustratos, como retención de humedad. Está en función del grado de granulación del sustrato y de la porosidad de las partículas que lo componen. Además, determina la posibilidad de la planta de utilizar el agua y, por ende, los nutrientes para sus funciones agrícolas. Mientras más lo hace, que hay una superficie de sus partículas, como la piedra, la arena o la cascarilla de arroz. Otros sustratos almacenan humedad en sus poros interiores, como la piedra pome, el carbón y la turba. Todos estos son materiales que se utilizan en la elaboración de los sustratos para semilleros de hortalizas. La aireación del sistema radicular es un aspecto muy importante, que un sustrato adecuado debe permitir la respiración adecuada de las raíces. Sabemos que el volumen de aire que debe tener un sustrato, anteriormente lo mirábamos que era un 33%. Esto se da a través de los poros del sustrato y es fundamental para
adecuado desarrollo del sistema radicular. Otras características de los sustratos podemos ver la estabilidad física y química. Esta característica es la que determina si un sustrato tiene su porosidad en el tiempo, así como la velocidad con que se degrada y descompone. Desde el punto de vista químico, deberá ser totalmente inactivo. No debe absorber ni suministrar ningún tipo de nutrimento o compuesto. Tenemos otra característica, que el sustrato debe tener un buen drenaje. Un adecuado sustrato debe permitir un buen drenaje cuando se requiera mayor cantidad de agua. Se debe aplicar mayor cantidad de riego, pero nunca inundar el sustrato, pues esto va contra la disponibilidad de oxígeno. Cuando se trabaja en cultivo con bandeja, estos deben tener una serie de orificios en la parte inferior para facilitar el drenaje. Otra característica sobresaliente es la capilaridad. Consiste en la capacidad de absorber agua a través de los microporas y transportarla en todas las direcciones. Cuando el sustrato no tiene capilaridad, el agua se mueve verticalmente a través del perfil del mismo, dejando zonas secas donde no es posible que se desarrolle el sistema radicular. Con esto yo les quiero dar a entender que la capilaridad juega un papel importante, que en el sustrato el agua no se tiene que mover verticalmente, sino que también para darle posición al sistema radicular de la planta. Otra característica es que el sustrato sobresale esta característica cuando el sustrato debe colocarse sobre estructuras. Determina significativamente el costo de la misma por la resistencia necesaria para soportarlo. Otra característica tiene que los sustratos deben de ser baratos. Generalmente es determinante el costo de transporte. Por esto es necesario analizar las disponibilidades de la zona de operación para buscar las alternativas más adecuadas. Otra característica es que siempre tienen que estar disponibles los sustratos. Esta condición muchas veces no se pone en cuenta y en ocasiones el sustrato ideal no está disponible en el medio. Se debe estudiar previamente las verdaderas disponibilidades en función de futuro reemplazo o incremento. Vamos a ver también los tipos de bandejas a usar. Una vez ya establecido el tipo de bandeja a usar, debemos decidir qué sustrato vamos a utilizar. El estándar de la industria es la curva de Spann con vermiculita o perlita, con o sin carga de fertilizantes como micorriza, Bacillus subtilis, etc. Los tipos de sustrato, hay muchos tipos para que se acomode a la producción individual. El otro medio son las mezclas locales, que pueden ser de hojarascas de bosque, latifoliado, acerrín, casulla de arroz, etc. ¿Cuál es el ideal para trabajar? Todos funcionan bien. La única diferencia está en el manejo del agua, que es la clave de una buena producción de plancton. Para un bolsón de sustrato prómico se utilizan 40 litros de agua y mezclar el sustrato con el agua hasta que quede bien homogéneo en un lugar seguro que no se contamine el sustrato. Vamos a ver algunas alternativas de mezclas de sustrato que los productores y las productoras pueden realizar al momento de elaborar su sustrato en su sistema productivo. Por ejemplo, un quintal de sustrato se puede aplicarle 300 gramos de tricoderma. Este hongo va a ayudarnos a proteger a las plántulas de hongos patógenos que causan enfermedades durante el tiempo que tenemos en el semillero, las plántulas ya sea de tomate, chiltoma, etc. También podemos aplicarle 500 gramos de micorriza. Este hongo es simbiótico. ¿Qué quiero decir cuando digo simbiótico? Que la planta y el hongo ambos se ayudan. La planta le facilita carbohidrato al hongo y el hongo micorriza le facilita el tomar, ¿verdad?, los nutrientes más fácilmente. Tenemos otra mezcla
que podemos realizarla, que es el 50% de cascarilla de arroz carbonizada, o sea, kuntán, que este es un término japonés, más 50% de lombrihumo. Tenemos otra mezcla que es el 60% de cascarilla de arroz más 40% de arena de río. 50% de cascarilla de arroz más 50% de piedra pómez. 80% de ladrillo desmenuzado más 20% de acelín. Otra mezcla puede ser el 60% de perlita más 40% de arena de río. 60% de vermiculita más 40% de arena de río. Estas son alternativas, ¿verdad?, de métodos de sustrato que los productores y las productoras pueden realizar en su finca. La preparación del sustrato, al momento que ya tenemos todos los materiales agregados, podemos hacer la humedad, ¿verdad?, que aplicarle el agua y mantener una mezcla homogénea y hacer la prueba del puño. Cuando ya tenemos la prueba del puño, ya ese sustrato ya está disponible para llenar las bandejas. Algunas ventajas y desventajas de los diferentes sustratos. La ventaja que los sustratos son estériles, algunos excelente aireación, buena retención de agua, buen drenaje, intercambio catiónico medio. Una de las desventajas puede ser el difícil acceso, que también el costo, que es muy caro. Esto es basado a los sustratos que son distribuidos por las casas comerciales, ¿verdad? Y algunas ventajas y desventajas de los medios locales. Una ventaja puede ser que es barato, alto contenido catiónico, fácil accesibilidad, tiene un buen drenaje. Una de las desventajas es que no es estéril, mayor irregularidad de las características físicas y se requiere de conocimiento y destreza. Sustratos o medios de cultivo. Debido al alto costo de los sustratos importados, surge la necesidad de disponer de un material producido localmente, estable y de probada calidad e inocuidad, valiéndose para ello de sus productos de la industria local. Podemos ver algunos sustratos importados como el Amber, el Promix, y tenemos algunos medios de cultivo, ¿verdad?, o sustratos que podemos elaborar en nuestro sistema productivo, como es el lombrihumo más kuntán, que ha dado buenos resultados, ¿verdad?, en la producción de plántulas de hortalizas. Vamos a ver algunas características de un buen sustrato. Debe retener la humedad, pero además debe facilitar la salida de los excesos de agua. Anteriormente mirábamos que el sustrato debe tener un 34% de agua, ¿verdad?, que eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Debe ser liviano, debe ser abundante, fácil de conseguir y transportar, debe ser inerte, debe ser de bajo costo, debe permitir la aireación de las raíces. Las partículas deben tener un tamaño no inferior a 0.2 milímetros y no superior a 7 milímetros. Las características que no debe tener un sustrato son las siguientes. No debe descomponerse o degradarse con facilidad. No debe contener microorganismos como bacterias u hongos perjudiciales a la salud de ser humano o de las plantas. No debe contener residuos industriales o humanos. No debe contener polvo. Partículas menores de 0.2 milímetros se eliminan por lavado. Vamos a ver algunos sustratos según su origen. En el aspecto de los sustratos inorgánicos, tenemos la arena de río, la grava fina, cuarzo, escoria volcánica, piedra pómez, perlita, lana de roca y vermiculita. Podemos ver también algunos sustratos orgánicos como cascarilla de arroz, acerrín o viruta, desmenuzada de madera, fibra de coco, que son materias primas que se pueden encontrar en los sistemas de producción. La preparación del sustrato. Ya cuando tenemos mezclado, ¿verdad?, se realiza mezclando con una pala común a la vez que se le va agregando agua
corriente hasta darle el punto de humedad. Las bandejas deberán de ser desinfectadas, ya sea en agua hirviendo o agregar un desinfectante para eliminar las esporas de algún hongo contaminante. Ahora vamos a ver el manejo del semillero que le tenemos que dar, ¿verdad? Una de las importancias que es el manejo que se da en el semillero de los cultivos influirá en su posterior desarrollo, capacidad productiva y estado sanitario. Aceptamos que no es lo mismo partir de una planta sana, vigorosa, o hacerlo de otra débil, enferma o con problemas de plaga. Un porcentaje elevado del éxito de un cultivo radica en la calidad de la planta de partida. Si nosotros como productor y productora de hortalizas aseguramos un buen semillero, un buen sustrato para establecer los semilleros, nosotros vamos a asegurarnos el 80% de la producción. No es lo mismo, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, contar con plantas enfermas que con plantas vigorosas, ¿verdad? Y sanas. Hay mucha diferencia. El riego o manejo del agua. Esta es la clave del éxito de un semillero. Todo lo que hemos hablado con anterioridad nos ayuda, pero es en el manejo del agua donde está el éxito. El que maneja el semillero es el que tiene el desarrollo y calidad de las plantas. Se debe tener muy en cuenta que los riegos no deben de realizarse después de las 3 p.m. en pleno verano. Puede ser que reguemos hasta las 4 p.m. Otra actividad, ¿verdad?, en el manejo del semillero es el manejo de la fertilización. La fertilización es un factor problemático y determinante para la obtención de buenas plántulas, ya que por lo general abusamos de ellos y aplicamos mucho y en desbalance. Una forma práctica es de aplicar un triple 20 con microelementos al medio. Una receta para la mayoría de los cultivos es de 1 libra de triple 20 por cada paca de 107 litros. Otra actividad que debemos de realizar en el semillero es el uso de agroquímicos para controlar plagas y enfermedades dentro del semillero. Debemos ser cuidadosos al aplicar agroquímicos al semillero. Aplicarlo antes de las 9 a.m. o después de las 3:30 p.m. para evitar quemas. El semillero es el lugar más eficiente para aplicar agroquímicos de protección antes del trasplante, como los usados para el control de insectos chupadores, vectores de virus como Actara 25WG y Confidor 75WG. Estos insecticidas, ¿verdad?, son muy eficientes, ¿verdad?, para controlar plagas. También productos fúngicos como Amistar 50WG que dan protección sistémica. Todos estos productos se pueden aplicar por inmersión de la bandeja, por medio de riego y fumigado. Otra actividad que debemos de realizar es la supervisión y el muestreo del semillero. Los semilleros se supervisan 3 veces al día, sin excusa, aunque tengamos al mejor viverío. Se colocan trampas amarillas y azul celeste con biotac. Comúnmente se utiliza solo el amarillo, pero en vivero. Debemos usar el azul celeste para monitoreo de ticks, que en los viveros cerrados, donde las temperaturas son mayores, se pueden volver problemas. El uso de las trampas no es para dejar de hacer el monitoreo de 3 veces al día, solo es para apoyo de este. El nivel crítico en un vivero es 0. Otra actividad es el sacado y transporte de las plántulas. Las plántulas se deben de sacar con cuidado y delicadeza. Al sacar las plantas debemos seleccionar por tamaño. Se selecciona por tamaño para tener plantas uniformes del mismo, una al lado de otra, y que así no le haga sombra una más grande a una pequeña y le reste rendimiento. Las plantas más pequeñas las pueden dejar 1 día o 2 más para hacer la siembra de ella al final del trasplante. Gracias por su atención y que Dios me lo bendiga.